Con el permiso de todas las damas aquí presentes, distinguidas damas, organizadoras de este hermoso evento, dedicando todo el día a escuchar, levantar la espiritualidad, ojalá, y no tengo duda, que Boreolam está con el corazón muy contento, muy alegre, está con las puertas del cielo abiertas, y esto que ayude a que podamos tener este próximo año que viene, que todos tengamos una Shana Tová Umetuká. Me pidieron de favor de tocar el tema el día de hoy, la puerta de la Anavá, la puerta de la humildad. Con el favor de Dios vamos a tratar no nada más de definir, sino tratar de entender varios puntos que son resultado de la Anavá, resultado de la humildad. Y espero primeramente, Dios, que con esto nos inspiremos a tener una conducta de humildad digna y correcta. Ojalá que particularmente, al igual como todos los que nos acompañan, podamos levantar un granito de estos puntos que vamos a hablar. La Torá destaca, hubo una época que Dios comenzó, la época de reyes, los reyes de Am Israel. El rey es la máxima autoridad en aquella época de Am Israel. Cuando yo digo máxima autoridad, significa la persona que fallaba a la palabra del rey tenía la pena máxima. Era Hayav Mitá. No se le podía fallar a la palabra del rey. Ni Shaul Amelech, ni David, ni Shelomón, ni todos los reyes que hubo de Am Israel. Sin embargo, Dios le dice al Melech, al rey, quiero que cargues contigo un Sefer Torah y que lo tengas todo el tiempo y que lo leas. ¿Y cuál es el propósito de tener un Sefer Torah en su mano y leerlo Kol Yemei Hayav, todos los días de su vida? Dice la Torah, Levilti Rum Levavo Mehav, para que el rey no se crea, el rey no utilice ese puesto que tiene como un poder y como un medio de sobreponerse por encima de todo Am Israel. Quiero que sepas, le dice Dios al rey, que tú eres un servidor. Es verdad que nadie puede fallar a tu palabra, pero no te olvides que tú eres un servidor. Tú eres una persona que con la capacidad que Dios te dio es para que sirvas al pueblo, mas no para que te sientas soberbio por encima del pueblo. Y dice la Torah una palabra hermosísima, una palabra que esto es el secreto y el primer punto que vamos a hablar. Levilti rum levavo mehav, que no se te alce el corazón por encima de ¿quién? No, de tus hermanos. No son tus súbditos, no son Am Israel, no están debajo de ti, son tus hermanos. Y tú tienes un puesto, tienes un servicio, pero son tus hermanos. Y así como una persona, aunque sea jajam, aunque sea el presidente, si tiene hermanos realmente, esos hermanos los trata de forma diferente. Son sus hermanos. Y no porque él tiene un puesto, ya no son sus hermanos. El rey tiene que comprender que él es un servidor. ¿Dónde se mide la humildad? En la primera explicación. La Torah misma te destaca, no te creas, ten humildad y trata al pueblo de Israel como tu hermano. Dice la Gemara el Masejet Megilá, Boreolam, le dijo David a Melech a Boreolam,
Ribona Olamim, mira cómo mis manos están manchadas de sangre para ver si permito a una mujer o no. Nunca por ser rey dije, esto no es para mí. Yo no contesto este tipo de preguntas. Al revés, te dieron el puesto para ser un ¿qué? Un servidor. No te lo dieron para que te creas y para que te sientas soberbio por encima de los demás. Esto, Rabotai, es un ejemplo impresionante para todos nosotros. Todos somos un melech en algún momento. Todos somos un rey en algún punto de la vida. Somos reyes porque somos los papás. Somos reyes porque tal vez somos los Gabaim. Somos reyes porque tal vez somos los presidentes de la comunidad. Somos reyes tal vez porque somos los Jajamim. Pero no te dieron esa aptitud y no te dieron ese concepto de tener esa capacidad para dirigir, para ponerte soberbio. Te la dieron para atender, te la dieron para dar servicio. Nunca sientas algo por encima. Eres un servidor. Cuando una persona entiende que él es un servidor, automáticamente cambia toda la perspectiva completa y nunca hay un orgullo. Una vez le dije a un cantante, una cancioncita, ya ni si no es estrado, no canta. Oye, una pregunta, ¿tú antes de nacer te fuiste al mercado y escogiste tu voz? Ya ni, ¿tú escogiste tu voz? Ya ni tú. Entonces, ¿qué escogiste? Dios te mandó la voz, ¿para qué? Para servirle al Am Israel. Te mandó una voz para deleitar al Am Israel. ¿Qué te crees? Tienes que tomar un perfil y comprender que tú eres un ¿qué? Un servidor. ¿Y los demás quiénes son? Tus hermanos. Te está pidiendo un hermano que le dé servicio, dáselo. Siente esa humildad. Por eso cuando dicen la canción, esa canción que hoy vamos a explicar al revés. El Señor no tiene ni trono, ni reina, ni nadie que lo comprenda, pero sigue siendo el rey. No, no puede ser. Un rey que no sirve porque no tiene reina, un rey que no sirve porque no tiene pueblo, no es rey. El rey es el servidor, el rey es el que da, el rey no es el que se cree y quiere nada más tener el puro título, pero sigo siendo el... No, señor. Rey es cuando sirves a los demás. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta y hay que llevar a cabo. Decimos, señoras, decimos algo impresionante. En Seliahot y en varias partes decimos Terahamenu, Boreolam, apiádate de nosotros. Kerahem Ab al-Banim, como se apiada el papá, ¿a quién? A sus hijos. Señoras, una pregunta. Un padre cuando tiene muchos hijos, o un padre cuando tiene un hijo, cuando tiene muchos, tiene que repartir su amor y su cariño hacia todos. Es real. Pero cuando tiene un hijo, concentra todo su amor y su cariño en un solo hijo. Entonces, ¿cómo debería de haber dicho el Seliahot? ¿O cómo debería de haber dicho en Rosh Hashanah? Kerahem Ab al Ben, como apiádate, como se apiada un padre a su hijo. ¿Por qué toma en plural a sus hijos? La respuesta es, en el tema que estamos hablando, cuando Dios se comporta como un padre contigo, cuando tú te comportas con Am Israel, con tus hermanos. Cuando son tus hermanos, Él es tu padre. Cuando eres humilde y comprendes que Am Israel es tu hermano, entonces Dios se apiada como ¿quién? Como un padre. En Rosh Hashanah, todo mundo grita un amén en los portones. Cuando decimos, Dios, ábrenos los portones. No es así. Y empezamos, Sha'arei Orah, y todos, amén. Sha'arei Parnasá Tová, amén. Todos los Shearim, los que vibran,
Señoras, ¿cuáles son los portones que vibran? Parnasá. ¿Cuál más? Refuá Shelema. ¿Cuál más? ¿Qué más hay? Unos cuantos. Shareh Baal Tov. Amén. Sí es bueno. No lo sé. No lo conozco. Señoras, hay que estudiar los 50 portones. Me dio un sentimiento, pero así el jefecito quiso. Yo saqué ya hace 3 años la explicación de los 50 portones. El año pasado sacamos cassette, CDs, hubo una falla y desgraciadamente no funcionaron. Espero este año, primeramente Dios, sacarlo otra vez, porque qué tan importante es contestar amén para todos. Señoras, ¿quieren que les abra Dios los 50 portones? Hay una condición antes. Beiftah, que Boreolam abra, lanu, a nosotros, Ulhol Israel, ajenu, y a todo Am Israel, nuestros hermanos, Bechol Makom Sheem, a donde estén. Y empezamos, Sha'arei Orah, Sha'arei Berajá, Sha'arei Gilá, Sha'arei Ditzá. Todos estos portones tienen una condición, que yo le pido a Dios que me lo abra, porque lo va a abrir también a ¿quién? A nuestros hermanos de Am Israel. Hermano significa que me preocupo por él, que pienso en él, que trato de buscar para mí y para él lo mismo, el mismo éxito. Y eso es humildad. Humildad significa cuando sientes que tu hermano, Am Israel, es tu hermano. Por eso la tefilá, señoras, es en plural. La tefilá no es en singular. La idea está muy clara. Tal vez tú no necesites, Baruch Hashem, en ese momento, refuá shelema, pero pides refaenu en plural, pides barejenu en plural, porque tal vez tú no lo necesitas, pero tu hermano sí lo necesita. ¿Y cómo estás pendiente de tu hermano? ¿Y cómo irías al hospital si hay necesidad? ¿Y cómo lo ayudarías económicamente si necesita casar a una hija o algo? Eso es sentir al Am Israel como hermano. Y ese es el símbolo, en la explicación número 1, de lo que se llama humildad. ¿Qué pasa, señoras? Si una persona está en la calle y dice, parece que va a llover, el cielo se está nublando, ¡ay, mamá! Ya empieza a llover y le corro. Y justo cuando se suelta la lluvia, llegué ¿a dónde? A la casa. ¿Qué dice uno? Oh. ¿Y los demás? Ay, no sé, man. Los demás no sé. Yo ya llegué. Ya llegué. ¿Pensaste en los demás? No. ¿Pensaste en el Am Israel? Dice la tefilá de Musaf, el Cohen Gadol, cuando entraba en Yom Kippurim, al lugar más sagrado, una de las pocas tefilot que decía el Cohen Gadol, aunque debería de alargar, pero no alarga, para no preocupar al Am Israel, un tema, de las pocas tefilot que pedía el Cohen Gadol en el lugar más sagrado, en el momento más sagrado, en el día más sagrado, ¿qué pedía? Que la lluvia no vaya a estorbar a los que están en el camino, en la trayectoria. Disculpa, Cohen Gadol, en eso estás pensando, hombre. Por favor, piensa en Parnasá, en Refuá, en señoras que se quieren aliviar, quieren tener hijos. Eso es lo que hay que pensar ahorita. Eso se llama pensar en quién, en Am Israel. Eso se llama pensar en tus hermanos. Y ahí es donde se mide la humildad de la persona. Es el punto número 1. Es el punto número 2. El punto número 1 es ajenu, hermanos. El punto número 2, que viene relacionado con el mío, con el primero, siente que todos son hijos de Dios y son tus hermanos, y por lo tanto que Rahem Ab al Banim. Y ese es un secreto muy importante. Punto número 3, ¿dónde vamos a definir la humildad? Hermanos, hijos de Dios. Y el punto número 3 es fantástico. ¿Alguien me puede definir en una palabra tal vez hebraica qué significa anavá? Humildad. Me gusta la palabra en español, pero me gustaría otra señal más. ¿Cómo se puede definir humildad? Humildad con hermandad. Humildad
hijos de Dios. Humildad, escuchen bien la palabra que dice el comentarista Rashi. El comentarista Rashi dice algo fantástico. La palabra humildad, anavá, significa sablán. Señora, ¿saben qué es sablán? Sablanut, Habibi. ¿Qué es sablanut? Paciencia. Paciencia. La palabra sablanut, paciencia, viene de la palabra sabal. ¿Saben qué es sabal en hebreo? Ahora sí. Sabal es cargador. Ese es sabal. Sablanut significa carga con el asunto y ten paciencia. Eso es sablanut, eso es sabal. Dice el comentarista Rashi, ¿qué es humildad? La persona que está dispuesta a cargar con el tema sin ponerse nervioso. Eso es sablanut. Señoras, ¿alguien sabe cuántos topes hay en Tecamachalco? Yo no los he contado. Pero una cosa sí sé, que cuando pasé un tope, se me olvida que viene el otro y le acelero. Y cuando llega el otro tope, freno y me zarandeo. Pues claro, se zarandea el Señor. No tuvo ¿qué? Paciencia. Oigan, ¿por qué no disfrutas el tope? Súbelo, bájalo, así. Tranquilo, hombre, benajat. Los que manejamos nerviosos, los que no tenemos paciencia para darle paso a los demás, los que no tenemos paciencia para escuchar a los demás, los que no tenemos paciencia para tolerar cualquier situación en la vida, es falta de ¿qué? Anavá, falta de humildad. Eso, en otras palabras, es señal y símbolo de Gaava, de orgullo. Y eso no se llama Anavá, no se llama humildad. Humildad es tolerancia y eso es sablanut, carga con el tema, pero no lo cargas. No lo cargas y por lo tanto hasta cualquier detalle te puede pesar. El hombre humilde tiene paciencia, tranquilidad, respira. Como le digo a muchos, ten un tanque de oxígeno al lado, respira y ten paciencia. Dice la Gemara en Masejet Shabbat, 2 personas apostaron, así como se oye, apostaron si van a hacer enojar a Hillel, el gran Hillel, el Taná, o no lo van a hacer enojar. Y no logró enojarlo, no logró hacerlo enojar. Y le hacía preguntas, Erev Shabbat, antes de que entre Shabbat, cuando la gente normalmente, ¿cómo está? Está corriendo, está en nervios. Y de repente le dijo en la última, o sea, estoy acortando, le dijo, tengo muchas preguntas que quiero hacer. Y él así con calma se sentó y le dijo, pregunta, hijo, ¿qué necesitas? Y le dijo, lástima que perdí 400 monedas de oro por su paciencia. Y le dijo, ojalá que pierdas el doble, pero que aprendas a tener la paciencia que tiene ¿qué? Hillel Azaken. Señoras, ¿cuánta paciencia tenemos a nuestros hijos? ¿Cuánta paciencia le tenemos si no llega la Ijire? Barminan, que no pase. Barminan, que no pase. No va a pasar. Pero es nada más un decir para tener una idea, ¿sí? ¿Cuánta paciencia le tienes a tu marido y a tus hijos el domingo en la noche? Que cuando yo veo el domingo, ahí está el termómetro, si llegó la muchacha o no llegó. Me doy cuenta me dijo mi esposa, Shitihye, me dijo, Baruch Hashem, eso ya lo superé. Hay que aprender a superarlo. Que no falte, señoras. Pero cuando llegó a faltar, hay que tener ¿qué? Sablanut. ¿Y sablanut qué es? Humildad. Le dijo una vez una señora a su hija, lo que tú le gritas a tus hijos en un día, yo te lo grité en toda tu vida. No tienes paciencia. No grites, siéntate, rápido, no hagas, ya, un chupón, así, no hay paciencia. Señoras, es más fácil darle al niño un chupón. ¿Cómo se llama el chupón? iPad, películas, Barminan, televisión, Hashem Ishmor y todas las cosas, pero la mamá no tiene la paciencia de ¿qué? Dedicarse y darle a su hijo. Mamá y el papá, cada uno en lo suyo. Y uno tiene que aprender a tener paciencia. Y esa paciencia se llama
Anavá. ¿Qué es anavá? Humildad. Y la paciencia depende mucho del enfoque que tengas en la vida. Si el enfoque es gano, hay paciencia. Si el enfoque es pierdo, no hay paciencia. ¿Cómo sabemos quién viaja en el aeropuerto y quién viene? Pues vele la cara. Está muy simple. El que sale, ¿cómo está? Sonriente, ligero, nada. Quítese los zapatos, el cinturón, el sombrero, lo que guste. Déjeme pasar, hombre. Nada más déjeme ver el shopping, el duty free, hombre. Déjeme pasar. El que viene de regreso, zapatos. Uf. 1 kilito en la maleta de más. Híjole, mano, estos no tienen consideración, hombre. Cada cosa te pesa. ¿Por qué? Porque sientes no alegría cuando debería ser al revés. Sí, ya viajaste, disfrutaste, la pasaste padre, la pasaste bonito. ¡Wow! ¡Increíble! Esto es cuestión de enfoque. La tolerancia y la paciencia depende mucho del enfoque de la persona. Ese es el punto número 3 del concepto que se llama humildad. El punto número 4, y es muy importante en la vida, hay una frase en Selihot al final. Voy a explicar primeramente Dios. Está escrito, Shomer Israel, cuida al Am Israel. Shemor Sherit Israel, cuida a lo que restó de Am Israel, porque ya todas las tribus no están. Hay 10 tribus que no sabemos qué pasó con ellas. Veale Yobad Israel, y que no pierdas, muchas gracias, y que no se pierda el Am Israel. Escuchen bien, ¿y por qué? O más bien dicho, ¿por causa de qué mérito pedimos que no se pierda y que cuide al Am Israel? La primera estrofa. Haomerim bechol yom, los que dicen todos los días, Shema Israel. Es la primera estrofa. La segunda es, cuida al Goy Ehad, Goy que es uno, cuida al que resta, porque dicen Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Entonces, ¿cuál es la primera? Yo pensé que la primera era el Shema Israel completo. No. La primera es cuida a aquellos que dicen ¿qué? Shema Israel. Y la segunda es cuida a aquellos que dicen Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el sentido de la primera? Escuchen bien el secreto. Cuando una persona comienza su vida, uno de los secretos más importantes que debemos aprender, y ahí se refleja la humildad, es cuando una persona aprende ¿a qué? A escuchar. Si uno aprende a escuchar, eso es el secreto. Voy a explicar este punto. ¿Qué pasa, señora, si hay una turbulencia en el avión? ¿Qué dicen? Shema Israel. No Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No, Shema Israel. Si pasa una ambulancia, Shema Israel. ¿Qué es esto? Cualquier cosa fuera de lo normal que pasa, ¿qué dice uno? Shema Israel. ¿Tiembla? Shema Israel. ¿Por qué Shema Israel? Escuchen bien. Porque Dios sabe que cuando hay algo que sucede, luego dices Shema Israel. ¿Saben qué es Shema? Escucha. Dios está hablando. Escucha. ¿Y dónde está la humildad de una persona? Cuando comprende que la vida no es así nada más. Cosas que suceden en la vida tienen un porqué. Y hay algo que Dios está hablando contigo. Y por eso, Boreolam, apiádate y cuida a aquel que en muchas ocasiones, ¿qué dice? Shema Israel. Señoras, hay gente que le dices, ¿no sentiste el temblor? No, estaba yo bien dormidito, a gusto. ¿No sentiste el temblor? No, estaba yo en el coche y vi como de repente gente bajó y no sentí nada. Entonces a él Dios no le habló. ¿A quién sí le habló? Al que sí lo sintió. ¿A quién Boreolam le dijo Shema Israel? ¿A quién?
A la persona que se enteró, no nada más se enteró, lo sintió y supo y entendió que hay algo que Boreolam quiere. Me ha pasado en varias ocasiones que mi esposa me dice, híjole, la turbulencia estuvo tremenda. Y dije, ¿cuál? Yo me quedé bien dormido, no sentí nada. Cuando uno no siente, a él no le están hablando. El que siente, a él sí le hablan. Y hay muchas formas cómo enfocar y cómo entender cómo Boreolam le habla a una persona. Pero ¿cuál es el símbolo en el cuarto punto de la humildad? Cuando una persona aprende ¿a qué? A escuchar. Si uno aprende a escuchar, eso es un secreto maravilloso de la vida. Pero no nada más aprender a escucharle a Dios, sino algo más todavía. Yo sé que todas señoras van a contestar lo que sabemos, pero yo quiero enfatizar unas palabras del Tanaj. Dios le dijo a Shelomo Amelech, lo que me pidas, te voy a dar. ¿Qué le pidió Shelomo a Dios? Todas que saben, ¿qué le pidió? Sabiduría, así sabemos. Yo en el Pasuk vi algo diferente. El versículo dice, Venatata leavdeja lev shomea. Dale a tu siervo un corazón que escuche. ¿Qué es sabiduría? ¿Aprender a qué? A escuchar. Si una persona aprende a escuchar, agacha la cabeza y entiende lo que el otro le quiere decir, eso es humildad. Pero cuando una persona no aprende a escuchar, no quiere escuchar, siente que él no necesita escuchar, ese es el símbolo de orgullo o de soberbia. Humildad es cuando una persona realmente aprende a escuchar. ¿En cuántas ocasiones llegan dos personas, llega una pareja, cada uno llega con su canasta o llega con su bodega y cada uno quiere expresar? Y en eso empiezan a pelearse. ¿Quién habla primero? Yo, tú, bueno, órale, habla tú, órale, habla tú. Ya. Y el otro está esperando a que el otro termine. ¿Ya acabaste? ¿Ya puedo hablar? Ok, ya, él ya acabó. Ahora va a hablar él. Ahora viene su servidor y le dice, oye, una pregunta. ¿Qué dijo tu esposa? Lo que dijiste tú, ya lo escuché. Tu esposa, ¿qué le duele? Ay, jajam, ya sé que le duele, ya la escuchó. Define qué le duele, qué le molesta, cuál es el problema de tu socio, cuál es el asunto que estamos hablando, de qué es el tema. ¿Lo entendiste? No. ¿Lo escuchaste? Tampoco. Dice la Gemara en Masejet Erubin, hubieron muchas discusiones entre dos instituciones llamada Bet Shammai y Bet Hillel, la institución de Shammai, la institución de Hillel. Y sabemos que la halajá, hasta que llegue el Mashiach, la halajá es como Bet Hillel. Pregunta la Gemara, ¿por qué Boreolam del cielo definieron que la halajá, la ley, se dictaminó como Bet Hillel? Dice la Gemara, porque eran anvetanim, eran humildes. Pregunta la Gemara, ¿en qué eran humildes? Escuchen bien. Ellos anteponían primero lo de Bet Shammai antes que su opinión. ¿Qué quiere decir? Le decían Bet Hillel a Bet Shammai, ¿tú qué opinas sobre este tema? Bet Shammai le decía, ¿y tú qué opinas? Bet Hillel dijo, ¿sabes qué? Explícame tu idea. Si me convences, ¿para qué te digo la mía? ¿Están escuchando? Cuando normalmente una persona, ¿qué quiere primero? Hablar. Antes de escuchar ¿a quién? Al otro. Número 2. Le dijo Bet Shammai y Bet Hillel, ¿entendiste lo que te dije? Le dijo Bet Hillel, claro que sí. No nada más que lo entendí, te lo voy a explicar. Y se lo explicaba Bet Hillel a Bet Shammai mejor que Bet Shammai. O sea, Bet Hillel entendió también la idea de Bet Shammai, que se la explicó fabulosa. Dijo Bet Shammai, entonces ya, chócalas, ya, la misma idea. Decía Bet Hillel, no, con todo y eso entiendo yo diferente. Y así discutían, pero sin poner las palabras de Bet Hillel primero
que las de Bet Shammai, sino todo lo contrario. ¿Qué nivel tenía Bet Hillel? Escuchar. ¿Escuchas? Entonces tienes simán, tienes señal de anabá, tienes señal de humildad. ¿No escuchas? Ahí es donde está el secreto. Por eso el dicho dicen, escúchalo, escúchalo, no óyelo, escúchalo, presta la atención y comprende que existe otra opinión y otra forma de ver la vida. Y con esto quiero decirles algo muy importante. La Torah dice así, en la Perashá de Shofetim, no te desvíes de lo que te dijeron Jajamim, ni a la izquierda, ni a la derecha. Así dice la Torah. ¿Por qué a la derecha y a la izquierda? ¿Por qué tomó la Torah ese término, izquierda y derecha? Escuchen bien. Nunca un jajam te va a decir que es de noche cuando es de día. Ni te va a decir que esto es negro cuando es café. A menos que esté oscuro como en las bodas hoy en día, sí se puede ver negro. Pero lo normal es que no te van a decir lo que realmente no es. ¿Qué sí te va a decir el jajam? Escuchen bien, Yo les digo ahorita, señoras, no vayan a su derecha. ¿Para ustedes qué es? No vayan a la izquierda. ¿Y para ustedes qué es? Bueno, decídete, ¿es derecha o es izquierda? Del punto en donde tú estás parado, de ahí es izquierda o derecha. Hazle caso a la persona que te está dando un punto de vista donde él está parado, no donde tú estás parado. Y la idea no es, escuchen bien, no te voy a decir rojo o negro, te voy a decir una visión y un criterio del punto a donde yo estoy parado. Por eso dice el pasuk, Shema beni musar abija. Escucha, hijo mío, el musar de tu papá. Señoras, ¿alguien me puede definir qué es la palabra musar? Mucha gente me dice, jajá, ¿me da un musarito? Le dije, con gusto, nada más defíneme qué es musar. Y entonces con mucho gusto te doy un musarito. ¿Qué es musar? Enseñanza, no. Consejo es etzá. ¿Qué es la palabra musar? Dice el Gaón de Vilna. Primero voy a definir. La palabra musar viene de la palabra isurim, sufrimiento. Escucha, hijo mío, el sufrimiento de tu papá. Espérame un minuto, ¿qué es eso? La respuesta. Shelomo Amelech se dirige al joven, escucha a tu papá. ¿En qué? Si el papá le dice al hijo, hijo, ya el rey Salomón dijo que escuches a tu padre. Ya préstame atención, hombre, hazme caso. Bueno, papá, ok, ¿qué necesitas? Quiero comprarte un BMW, hijo. Quiero comprarte un BMW, escúchame. Ay, le dice el hijo, Boker Tov, buenos días, padres, hijo, mucho gusto, ¿qué más? Viaje, crucero, inversiones, acciones. Eso no es musar. Musar es cuando el papá dice sí y el hijo que dice no. ¿Y el hijo cómo se siente? Frustrado. Eso se llama musar. Ojalá que en algún momento escuchemos de nuestros hijos, gracias papito por tu consejo. La naturaleza del joven es que el joven, perdón por la expresión, le choca la decisión del papá. El papá dijo no y el hijo sí quiere. El hijo no quiere y el papá sí quiere. Escucha el musar que te va a provocar tu papá al decirte. Ahora una pregunta. ¿De qué punto de vista lo ve el papá? ¿Y de qué punto de vista lo ve quién? El hijo. El hijo lo está viendo en el punto de vista donde él está parado. Y para él, con perdón y con respeto, el papá está equivocado. Pero para el punto donde está parado el papá y la madurez en la que está parada el papá, viene Shelomo Amelech y ¿qué te dice? Escuchen bien. Shema, escucha. Aprende a escuchar porque existe otro punto de vista donde él está parado, no donde tú estás parado. Y el dicho dice de chiste, no el dicho, la historia, que llegó una vez una señora y le dijo a su amiga, ¿qué tal? ¿Cómo va tu hija?
¿Cómo va tu hijo? Acabas de casar, Baruch Hashem, un hijo, una hija. ¿Cómo van? Le dice ella, ay, mi hijo, híjole, Hazit. ¿Hazit de qué? No, que no era, me tocó, hombre, caray. Le dije, ¿por? ¿Cómo? Lo manda al súper, le dice que le cambie el pañal, que le haga el té, que le haga esto. La verdad, ¿qué mandilón lo hizo? No se vale. Le dijo, pero vive feliz tu hijo. La verdad que, bueno, entonces ya, vive feliz, déjalos, ya. Bueno, está bien. Oye, ¿y tu hija qué tal? No, hombre, le tocó un marido que le hace el súper, que le cambia el pañal, que le da el café, que le hace todo. Espérate un minuto, espérate. Entonces, ¿el súper es bien o no es bien? En el punto a donde estás parado depende. Si es tu hijo, pobre de la nuera. Si es tu hija, bien de tu yerno. Pues así es. Es el punto a donde tú estás parado. Y por eso no aprendemos a ¿qué? A escuchar. Porque no estás dispuesto a comprender que hay otro punto de vista a donde él está parado. Y eso se llama anavá. Humildad. Humildad es del punto a donde tú estás parado. Comprender. Por eso, Rabotai, me queda muy claro y es muy atinado. Hace muchos años, cuando comencé el tema de Rav Bet HaKnesset, yo venía de Yeshiva Keter Torah, venía de Kolel Maor Abraham, venía de rezos totalmente de otra dimensión. Y comprendí, cuando entré a un Bet HaKnesset, comprendí algo muy importante. Mucha gente es hablar a la mitad de la tefilá, esto y así, pero hay algo muy interesante. Nunca se les explicó a ellos qué es un Bet HaKnesset. Y muchos no entienden de tefilá. Y empecé a entender, el Señor llega a las 8:30 de la mañana y tú lo quieres mantener quietecito y con silencio y sin entender nada, viéndole la cara de Watt hasta las 11:30 de la mañana. No puedes, el Señor se sale de sus cabales, no puedes. Las señoras llega Kriyat Torah. Humash no entienden, fonética no hay, en el ejemplo, no hay traducción, no hay nada. ¿Cómo quieres mantener a una señora callada 2 horas? Es un milagro. Es un milagro. Por eso no me gusta y no acepto así nada más que digan shh, aquellos que no les gusta que hablen. No está correcto cuando tú no entendiste el punto donde él está parado. No quiero decir que está permitido, sino quiero que empieces a trabajar, empieces a darle. Ese Rabbi Akiva que vio la piedra que gota tras gota, y cada vez, poco a poco fue perforando, es lo que tú tienes que hacer. Y es lo que tú les tienes que dar. Y tienes que aprender a comprender que el punto a donde tú estás parado no es el punto a donde ellos están parados. Y ahí es el secreto de ¿qué? De Shemiah. Por eso decimos Haomerim Bechol Yom Shema Israel. Eso es otro símbolo de humildad. Entonces, ¿cuántas llevamos, señoras? Una, humildad, hermanos, hijos de Dios. Sablanut, tener paciencia. Y el cuarto punto es Lishmoa, aprender a escuchar. No tienen idea cuántos matrimonios, cuántos negocios de socios, cuántos amigos hubiéramos arreglado si hubieran aprendido a tener esa humildad de escuchar y prestar atención. Y por último, en el quinto punto, ¿qué significa o cuál es otro símbolo más de humildad? Uno de los problemas, así le llamo, uno de los puntos que nos cuesta mucho trabajo es aprender a reconocer que me equivoqué. Y la persona es Ben Adam. ¿Saben qué es Ben Adam? No en traducción, ¿qué es Ben Adam? Hijo de tierra. Ben Adam. No eres malaj, no eres ángel, eres hijo de tierra. Ya. Y una persona, la tendencia natural es que se equivoque. La tendencia natural es que no todo es perfecto.
Y uno de los puntos de humildad principales es que la persona aprenda a reconocer. Y es uno de los puntos que nos cuestan mucho trabajo, reconocer que me equivoqué. Y no entendemos que se vale reconocer, y más bien dicho, se vale cometer errores. Somos Bnei Adam. Y lo más importante es decir que, hatati. Señoras, ¿cuántos tipos de pecados hay? No me la hagan tan cardíaca, no, pero ¿cuántos tipos de pecados hay? 3. Hatati, aviti, pashati. ¿Ok? ¿Qué es hatati? Pequé. Aviti, pequé. Pashati, pequé. No, la diferencia es, hatati es sin querer. Aviti, ¿qué es? ¿Qué es aviti? Consciente, pero me ganó el Yetzer Hara, pero estoy consciente de lo que hago. Pashati, ¿qué es? Rebeldía. Rebeldía quiere decir, la carne taref es menos rica, más cara, no condimentada, y me la voy a comer en calle. Eso ya es rebeldía. ¿Eso cómo se llama? Pesha. ¿Estamos bien? Escuchen bien. Aviti pashati, o sea, pecado consciente y rebeldía, lo entiendo, pero sin querer. ¿Qué pecado es? Todo el mundo siempre que dice, sin querer, no como el chavo, sin querer queriendo, no, sin querer, realmente, o sea, no prestó atención, fue sin querer. Señoras, el pecado sin querer es pecado por este motivo. ¿Alguna de ustedes se paró un día en la mañana a las 8, 8:30, 9? Ay, ¿qué vaya? Ay, se me olvidó que tenía que viajar hoy a Europa y un crucero a Grecia, una visita a Israel y un shopping en Nueva York. ¿Se me olvidó? No, pues no se te olvidó. No duermes. Se me olvidó. Se me olvidó es símbolo de que no le tenías importancia al tema. Eso es het. Eso es pecado. Pecado sin querer no es, fue consciente, pero significa y manifestaste que hiciste algo que no le prestaste atención, o más bien dicho, no le prestaste porque no le diste la importancia real. Si te van a cortar la luz, ¿la pagas o no la pagas? Claro que la pagas. Luz, corres y la pagas. No se te olvida. Es muy importante. Me cortan la luz, Barminan. Exactamente lo mismo en la Torah. Het, sin querer, pero que no se te vaya a ir. Y presta atención sobre eso. Y ahora viene el tema. Cuando una persona aprende a reconocer aún los pecados sin querer y entiende que no le presté atención, ahí se mide, escuchen bien, la humildad. Cuando uno llega tarde, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Tráfico. Reconoce, di, me retrasé. El que reconoce es humildad. El que aprende a agachar la cabeza es humilde. Quiero encerrar la idea. Dice la Gemara en Masejet Yomá, Shaul Amelech pecó un pecado y le costó. David Amelech pecó 2 y no le costó. Pregunta la Gemara, ¿cómo David Amelech pecó 2 y no le costó? O sea, quiere decir, ¿no le quitó Dios el reinado por eso? Y lo dejó como David Melech Israel Hay Bekayam. Y Shaul Amelech pecó 1 y le quitó el reinado. ¿A dónde está la justicia divina? Explica el Maharsha maravillosamente. David Amelech, uno de los pecados que tuvo David Amelech, Ishtabach Shemo, fue que en el momento, les voy a decir este detalle pequeño. David Amelech le dijo a Dios, tú dices Eloqué Abraham, Eloqué Yitzhak, Eloqué Jacob. Yo quiero que también digan Eloqué David. Le dijo Dios a David, con mucho gusto. Tus padres los probé y ni les avisé que los iba a probar. Y con todo y eso, fuertes estuvieron. A ti te aviso que te voy a probar. Si pasas la prueba, Eloqué David. En ese momento David Amelech estaba advertido. Sin embargo,
David Amelech cayó en algo tremendo, con una mujer llamada Bathsheba, y mandó, como dicen, frente a la guerra, al esposo que se llamó Uría Hití, falleció y se casó con ella. Un tema que no quiero entrar, es un tema delicado. Al final, llegó a Kadosh Baruj Hu y le dijo a Natán, a Nabí, ve con David y adviértele, mal hecho lo que hizo. ¿Qué hizo Natán a Nabí? Escuchen bien, y esto es muy importante en la vida, por favor, presten bien atención. Le dijo Natán a Nabí, tengo una historia, David Amelech, necesitamos hacer justicia. ¿Cuál es la historia? Hay un rico que tiene un rebaño, mashallah, ven por Yosef, qué borregos, qué chivos, y el Señor vio un pobre que tiene un solo borreguito, de él se mantiene, lo trasquila, le saca leche. ¿Qué crees que hizo el rico? Le cuenta Natán a David, agarró al borreguito del pobre, se lo llevó, lo robó para hacer un banquete para todos sus amigos. Le dijo David Amelech, ¿quién es ese cruel que le quitó la parnasá y lo único que tenía él? Le dijo Natán a David, tú. Sí, tienes mashallah ben porat Yosef, ¿cuántas jovencitas? ¿Tienes cuántas mujeres? ¿Bathsheba? Es lo único que tiene el Señor, Uría Hití. Y vas y se la quitas, y se hizo todo un kunz para quitárselo. En ese momento, David Amelech, ¿qué dijo? Hatati. Pequé. Perdón. Reconoció el pecado. Pequé. Eso, Rabotai, dijo Dios. Perfectos no hay. Errores hay. ¿Por qué le voy a quitar el reinado? Si somos, ¿qué? Bene Adam. Decimos todos los días, y en Selichot lo recordamos, y en Kippur lo recordamos, Zahur ki afar anachnu. Recuerda que somos de tierra, y la tendencia es que la persona se equivoque. Recuerda, Boreolam, que somos seres humanos. Y por eso dijo Boreolam, ¿reconoces? Tu reinado, ¿cómo se va a quedar? Enterito, no va a fallar tu reinado, porque aprendiste a decir Hatati. Pero señoras, ¿por qué no llegó Natán a David y le dijo directo a David? Oye, hermano, qué mala onda. Sí, fuiste, te agarraste de Bathsheba y mandaste a Uría Hití para allá. ¿Por qué le tuvo que hacer toda una historia? Una historia para llegarle ¿cómo? Llégale directo, como nos gusta, ¿no? Directo, y no me des vueltas. Directo. La respuesta es, somos Bene Adam. Y si se lo hubiera dicho directo, la naturaleza del hombre, ¿cuál es? No reconoce al principio. ¿Están escuchando? Hay que aprender también cómo levantar la humildad en una persona, con todo lo que David Amelech tenía. Sí. ¿Ya? Esto es el último, sí, con mucho gusto. Este es el último, con mucho gusto. Este es el último punto de este concepto de Anavá. ¿Cuál es el último punto de Anavá? Aprender a reconocer. Y eso fue lo que le falló a Shaul, que no dijo Hatati. Señoras, 5 puntos que hay que trabajar para la humildad. Hermandad, hijo, sentir, paciencia, saber escuchar y tener siempre la humildad para reconocer. Si lo vamos a llevar a cabo y vamos a tener esa humildad, Dios nos va a abrir muchas puertas, porque el dicho dice así, Benoah matzahen be'enei Hashem. La persona que tiene paciencia y es Noah, agradable, tiene paciencia, aprende a escuchar, esa persona encuentra gracia en los ojos de Dios. Dios quiera que este próximo Rosh Hashanah sean todas ustedes, todos sus familiares, todo Am Israel, nuestros hermanos, que seamos firmados y sellados en el libro de la vida eterna, con todos los portones que vamos a gritar de ellos, amén, y que así sea, bebiat goel tzedek, bimerabe ameno, amén, ve amén.